Bien. Muy buenos días a todos, jóvenes. Espero que estén muy bien. Comenzamos inmediatamente. En esto quedamos la última vez. Por favor, confírmenme si están viendo la ley de Hooke generalizada para materiales isotrópicos, ¿sí? Sí, profe. Ya, perfecto. En esto quedamos, ¿ya? Estábamos viendo la ley de Hooke generalizada para materiales isotrópicos igual y trópico en todas las direcciones, las mismas propiedades en todas las direcciones. Entonces tomamos el caso, ¿cierto?, de una plancha que tiene dimensiones distintas, un largo y un ancho diferente, y era sometida no solamente a esfuerzos axiales, como en el primer caso que vimos para ver la ley de Hooke, sino que ahora está en dos planos, en el plano Y y en el plano X tiene esfuerzo. Entonces, aquí ya no solamente influía, ¿cierto?, la ley de Hooke, que por los esfuerzos en dirección X, el sigma sub X se iba a estirar para allá, se iba a deformar, sino que también por efecto de Poisson, ¿cierto?, en dirección Y disminuía, se achicaba desde ese punto hasta el punto, y posteriormente al considerar los esfuerzos en dirección Y se estira desde aquí hasta allá, pero acá en X se achica desde aquí hasta acá, o sea que esto finalmente cómo queda. Entonces, viendo lo que se estiraba, las deformaciones, multiplicando por los largos originales, las deformaciones unitarias, llegamos, ¿cierto?, a las expresiones estas que eran de deformación, porque eso es lo que vemos acá, que en dirección X, cuando el sigma sub z es igual a 0, sería esto, nos viene a resultar finalmente que es 1 partido por E, por el modo elasticidad, factor común de sigma sub X, tal cual, si este es positivo, tracción, este también va a ser positivo, menos Poisson veces sigma sub Y. ¿Qué significa menos? Que si este es positivo, esto se achica, que es lo que está ocurriendo acá, ¿cierto? Aquí al ser positivo en Y, en X se achicó. Ahí está lo que se achicó. Poisson veces. Lo mismo pasa en dirección Y, el epsilon Y, la deformación unitaria, es 1 partido por modo de elasticidad por sigma sub Y, así, incide directamente, menos Poisson veces lo que ocurre en sigma sub X. Si en sigma sub X fuera compresión, acá se sumaría por la compresión negativa, entraría Poisson veces lo que pasa en dirección Y. Bueno, en dirección Z, que no hay esfuerzo, ¿cierto? Actúa solamente Poisson, en dirección, lo que ocurre en dirección X, para que pase en Z, y Poisson veces también, ¿cierto?, en Y. De manera que si está siendo traccionado en X y Y, como se presenta aquí, en dirección Z, ¿cierto?, va a disminuir 2 veces, eso es, ¿ya? Y lo otro es que, esto en forma general, esto lo alcanzamos a ver en la sesión pasada, en el espacio donde hay en los 3 planos, en el plano X, el plano Y y el plano Z, hay esfuerzo y hay deformaciones. Tenemos que el epsilon sub X es 1 partido por E, igual, sigma sub X directamente, menos Poisson veces lo que ocurre en sigma sub Y, en Y, y menos Poisson veces lo que ocurre en Z. Análogamente, el epsilon sub Y, la deformación unitaria, 1 partido por E, directamente lo que ocurre en dirección Y, ¿cierto? Aquí ley de Hooke directamente, y acá es Poisson, menos Poisson veces lo que ocurre en Z, y menos Poisson veces lo que ocurre en X. Y en Z, finalmente, 1 partido por E, directamente el sigma sub Z, menos Poisson veces lo que ocurre en X, menos Poisson veces lo que ocurre en Y. De estas ecuaciones, nosotros podríamos decir que en el plano se va esto, el sigma sub Z porque es 0, ¿cierto? Y nos quedan las ecuaciones originales, que son las que vimos anteriormente, estas que están acá. ¿Ah? Esta, ¿ya? Ahora, de esas dos ecuaciones nosotros podemos despejar sigma sub X, sigma sub Y, de estas dos, con sigma sub Z igual a 0, podemos despejar cuánto vale sigma X, sigma sub Y en función de las deformaciones unitarias. Entonces, lo interesante de esto era que, obteniendo la deformación en dirección X y la deformación en dirección Y, la deformación unitaria, ¿cierto? Conociendo las constantes elásticas Poisson, que casi para la mayoría de los materiales metálicos 0,3, y el modo de elasticidad, que ya sabemos que cambia de material a material, mucho más sustantivamente,
nosotros podríamos llegar entonces a obtener los esfuerzos sigma sub x, sigma sub y. Y aquí diríamos, lo único que nos falta para definir totalmente el estado de esfuerzo es, recuerdan ustedes cuando jugueteábamos con eso del círculo de Moore, todo eso, que teniendo sigma sub x, sigma sub y y tau x, y, nosotros podemos calcular los esfuerzos en cualquier plano, y también podíamos determinar los planos donde se encuentran, y digamos, también encontrar los más grandes, los principales, el 1 y 2, y tau máximo, ¿ya? Entonces, ¿y qué nos falta para ello? Lo que nos falta, bueno, está faltando, ¿cierto? Es QXY. QXY nos falta para poder llegar a resolver eso. O sea que nosotros estaríamos midiendo el épsilon sub x, midiendo el épsilon sub y, y de alguna manera obteniendo el tau XY, nosotros llegamos entonces a definir totalmente el estado de esfuerzo. Y ahí podemos calcular, qué sé yo. Eso es interesante. Fíjense que midiendo. Ahora, la deformación son bastante pequeñas. Si ustedes piensan que el modo de elasticidad es del acero 2,1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, es un nada. Entonces, tener un instrumento para medir eso, un instrumento mecánico, no sirve. El piemetro, el tornillo micrómetro no sirven para medir esto. Y eso se logra indirectamente a través de un artificio, podríamos decir, una configuración de resistencia, que esa configuración se llama el puente Wheaton. ¿Ah? Entonces ahora, ¿qué es lo que nos faltaría? Llegar de alguna manera al tau XY. Al tau XY, y lo otro es que también nos hace falta, para llegar al tau XY, nos falta la relación que existiría entre E, el módulo de elasticidad, y G, el módulo de rigidez cortante, porque acá la vamos a necesitar. Cuando nosotros entramos acá, ¿cierto?, ya a calcular el tau, vamos a necesitar el módulo de rigidez cortante G. ¿Ya? Ya, y aquí estamos nuevos. Ahí ya partimos, ahí quedamos en la sesión pasada. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de continuar, jóvenes? Ya. Espero que me estén escuchando, por lo menos digan sí, aquí, uy. Sí, profe, se le escucha. Ya, ok, gracias. Ya, entonces quiere decir que no tienen duda. Veamos cómo se determina, porque fíjense que esto es importante, porque en ninguna parte ustedes agarran la tabla, cualquier tabla, el manual del ingeniero, lo que sea, no aparece el módulo de rigidez cortante. Sale el módulo de elasticidad para los distintos materiales, pero el módulo de rigidez cortante no sale. Pero se puede determinar, ¿ah? Y se puede determinar. Aquí yo no les voy a decir todos los pasos, pero de a dónde viene. Entonces tenemos nosotros que de la misma manera que en tracción, ¿cierto?, E era igual a sigma partido por épsilon, en cortadura, ¿cierto?, G, el módulo de rigidez cortante, es la pendiente, ¿cierto?, de tau versus gamma, la formación angular. ¿Ah? De manera que para obtener el tau, nosotros, ¿cierto?, deberíamos de alguna manera determinar el gamma, y ese gamma lo multiplicamos por G, que alguna relación tendrá con el módulo de elasticidad. Este es el módulo de rigidez cortante, la relación entre tau y gamma. Y esa se obtiene de esta manera. Yo les voy a explicar cómo se obtiene, no vamos a ver todo el detalle porque le va a dar una lata terrible y no tiene importancia. Si nosotros tenemos un elemento que lo cargamos de igual manera, acá sigma 1, con el mismo valor sigma 2 pero en compresión, ¿cierto?, lo que va a ocurrir en un elemento que está aquí en 45 grados, ¿cierto?, ustedes entenderán que ese elemento se va a achatar, ¿cierto?, en esta dirección, se va a achicar, pero en dirección X o en 1, ¿cierto?, se va a agrandar. ¿Qué es lo que ocurre acá? De manera que ese cuadradito, ¿cierto?, se distorsiona y se transforma en un rombo. Viendo la deformación, ¿cierto?, en esta dirección, que significa esto que está aquí, deformación unitaria, esto que se deformó acá, lo que se estiró, dividido por esto que era el largo original, desde aquí hasta acá, ¿cierto?, nosotros llegamos a obtener
el módulo de rigidez constante. ¿Ah? Entonces, una experiencia donde aquí se carga en compresión con la misma intensidad que acá se carga en tracción, con la misma intensidad, el mismo valor. De manera que en este caso, cuando ocurre esto así, aquí son los esfuerzos constantes, no más lo que aparecen aquí, en este elemento que está virado 45 grados, y estos esfuerzos constantes producen la distorsión, y es el tau, y ahí viene a donde vamos a sacar entonces, y dividiendo esto, lo que se estira por esto, se obtiene entonces la relación a la que queríamos llegar. ¿Cuál es esa relación? Que G, el módulo de rigidez constante, la que relaciona el tau con el gamma, es igual a E partido por 2 por 1 más Poisson. De manera que el gamma, ¿cierto?, va a ser igual a tau partido por G. Y G es esto, nos queda entonces que gamma es igual a tau por 2 por 1 más Poisson partido por E. De manera que el tau, ¿cierto?, despejado acá, el tau XY va a ser igual al gamma XY multiplicado por E y partido por 2 por 1 más Poisson. Si, si nosotros nos damos cuenta en esta relación y se dice que el Poisson, el módulo Poisson, para la mayoría de los materiales metálicos es 0,3 y varía en la centésima y en la milésima, si lo consideramos 0,3, es 1 más 0,3, ¿cierto? Se me perdió el ratón, aquí está. 1 más 0,3, ¿cierto? Son 1,3. 1,3 multiplicado por 2 son 2,6. O sea, G partido por 2,6. Y 1 partido por 2,6 es lo mismo que ser 10 partido por 26. Y 10 partido por 26 es lo mismo que decir 5 treceavos. Entonces, jóvenes, atentos, para todos los materiales metálicos, el módulo de rigidez constante, ¿cierto?, vale 5 treceavos del módulo de elasticidad. Entonces, si nosotros conocemos el módulo de elasticidad del material, podemos saber cuánto vale el módulo de rigidez constante, ¿cierto? Son 5 treceavos del módulo de elasticidad, ¿ya? Esa es la cifra mágica que vamos a utilizar para transformar o para obtener el módulo de rigidez constante. De manera que teniendo el módulo de rigidez constante, que está aquí, si eso lo multiplicamos por la deformación unitaria angular, vamos a obtener el tau. Entonces teníamos el sigma sub x, el sigma sub y y el tau xy, podemos calcular lo que se nos ocurra, los valores máximos en tracción, en compresión, cuáles son los planos, en fin, ¿ya? Hacia allá vamos. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos falta, jóvenes? Nos falta cómo llegar a determinar el gamma xy. Si tenemos el gamma xy, ¿cierto? Ya vamos conociendo el módulo de elasticidad y el Poisson, está el G aquí, ¿cierto? Nosotros vamos a tener cuánto es el tau. Y tenemos sigma x, sigma y, y tau xy está definido el estado de fuerza. ¿Ah? Eso es. Bueno, ahora nosotros queremos ver cómo encontrar esa relación, cómo llegar a determinar el gamma xy, que tampoco se puede llegar y medir, ¿ya? Entonces, nosotros podemos, ¿cierto?, analizar un caso ya no solamente donde exista en el plano tracción en X, tracción en Y, sino que además el esfuerzo constante. Nosotros vemos lo que va a ocurrir aquí. Por estos esfuerzos, ¿cierto?, se va a estirar para allá, va a disminuir lógicamente en Z 2 veces por este y por este, va a disminuir, pero el esfuerzo constante, produce una distorsión. O sea, lo mismo que vimos en la sesión pasada, ¿cierto? Con tracción, ¿sí? Pero ahora además va a ocurrir una distorsión. Esto se va a deformar y se va a transformar en un rombo, ¿ya? Y si empezamos a ver ahí las deformaciones que ocurren son estas. Aquí está el elemento original. Este que está aquí es el elemento original, que es un rectángulo cualquiera. No son iguales el delta X y el delta Y, pueden ser cualquier valor. Lo que es importante es este plano, que este es el plano U, que es la diagonal acá, y que existe un ángulo teta con respecto a la abscisa.
¿ya? Entonces, ya sabemos que esto se estira para allá, ya lo vimos, y también se estira para acá. En Z disminuye 2 veces, pero por la cortadura, ¿cierto? Se distorsiona y se transforma en un rombo, ¿ya? Entonces, fíjese que en esta dirección, la dirección U, que es la diagonal aquí, si nosotros dividimos esto, que es lo que se alargó en la dirección U, lo dividimos por esto, obtenemos el épsilon sub U. Eso es. Entonces aquí, si ustedes se fijan, está la deformación, está por Poisson, por el otro lado, en fin. Entonces, dividiendo esto, dividiéndolo por esto, nosotros tenemos cuál es el épsilon sub U. ¿Y qué nos resulta? Aquí hay toda una parte que me he saltado, porque es una lata empezar. Lo otro que quería decir que la inclinación que obtiene con respecto al eje de las X es el gamma sub X. La inclinación que obtiene ya deformado o distorsionado con respecto al eje de la Y es el gamma Y. Por lo tanto, si nosotros asentamos esto, lo asentamos acá en la abscisa, ¿cierto? El ángulo que se va a ver de distorsión es gamma sub X más gamma sub Y. Y ese es el gamma XY. Ese sería el gamma XY. Entonces, aclarado esos jóvenes, nosotros podríamos, ¿cierto?, dividir, como les dije, o sea, breve prima, que es el alargamiento en dirección U, lo dividimos por OB, que es el largo original, tenemos el épsilon sub U. Y eso nos resulta, ¿cierto?, finalmente, se obtiene, que aquí está un montón de pasos entre medio, que el épsilon sub U, la deformación en esa dirección U cualquiera, de una dirección desfasada θ grados con respecto al X, nos va a resultar, jóvenes, lo siguiente: epsilon sub X más epsilon sub Y medio más epsilon sub X menos epsilon sub Y medio por coseno 2 veces el ángulo θ, ese ángulo, y más gamma XY medio por seno de 2 veces el ángulo θ. Entonces ahora la expresión esa que está en amarilla, les pregunto yo, ¿le es algo familiar a ustedes? Sí, era como la que se ocupaba en el círculo de Mar, ¿no? Correcto, es la que sí, y finalmente llegamos al círculo humor con esa expresión, pero esa es la expresión que nos permitió determinar, atentos jóvenes, efectivamente, tiene razón, que el sigma sub U igual a sigma sub X más sigma sub Y medio más sigma sub X menos sigma sub Y medio por el coseno 2 veces el ángulo θ más tau XY por el seno 2 veces el ángulo θ. Lo único que aquí aparece el gamma XY pero medios. O sea que, y esta ecuación, lo mismo ocurre con el tau, ¿eh? O sea que, y esto nos permitió llegar al círculo Mohr, viendo los pares ordenados, ir cambiando ahí, y veamos para 1 grado, para 2 grados, para 3 grados, y al final, ¿cierto? El par ordenado de sigma y tau nos daba, si lo graficábamos, nos daba una circunferencia, ¿cierto? Que era el círculo Mohr, efectivamente. ¿Qué significa eso? Significa que es tal como nosotros vimos un círculo Mohr de esfuerzo, necesariamente hay un círculo Mohr de deformaciones, ¿cierto? Porque de la misma manera, igual. Eso es lo que le llaman los tensores. No solamente ocurre esto con los esfuerzos y las deformaciones, ¿eh? Ocurre también con los momentos de inercia, en fin, y otras expresiones más. De manera que, ya, o sea, podría, pero no vamos a trabajar nosotros con el círculo Mohr de deformaciones. Ya bastante tenemos con el círculo Mohr de esfuerzo. Pero sí, esta expresión es interesante, porque esta expresión nos permite, si nosotros fuésemos capaces, jóvenes, de determinar la deformación de alguna manera en dirección U, determinar la deformación en dirección X y determinarla, obtenerla experimentalmente, la deformación en dirección Y, tendríamos esto medirlo de alguna manera, esto medirlo también, y esto también, acá se vuelve a repetir lo mismo, acá está el ángulo, que el ángulo que nosotros sabemos, nosotros podemos tener gamma XY, ¿cierto? Porque tendríamos todo y tenemos el gamma XY. Eso es, joven. Ahí hemos llegado porque ya teniendo el gamma XY y conociendo el Poisson y el módulo de elasticidad, por lo tanto el módulo de rigidez portante, determinamos el tau XY y teniendo el tau XY, el sigma X, sigma Y, podemos calcular los esfuerzos en cualquier dirección, el círculo de Mohr y todo. O sea, está definido el estado de esfuerzo. Eso es lo interesante que tiene esta parte.
Ahora, ¿cómo se obtienen esas deformaciones? Porque ustedes no van a llegar con una wincha ni con un pie de metro, porque son deformaciones muy pequeñas. Y eso se obtiene, ¿cierto? Tal como les dije, a través de, indirectamente, a través de la configuración esta llamada puente de Wheaton. Yo no sé si ustedes la han visto en electricidad, pero en la enseñanza media se pasaba antiguamente, el puente de Wheaton. ¿Han escuchado esto alguna vez, jóvenes? El puente de Wheaton. Yo no. ¿No Ya, es el elemento que se usa para medir la resistencia? sí, correcto, para medir la resistencia. Un puente, la configuración puente. La configuración puente, jóvenes, ¿cierto? Bueno, aquí vayamos a seguir para maximizando esta expresión. Lo mismo que hicimos, exactamente igual que hicimos con los esfuerzos, ¿cierto? Maximizamos la expresión anterior, donde el de sigma epsilon sub n de teta igual a 0, sacamos la tangente de 2 teta sub la dirección que estamos experimentando, y nos queda, ¿cierto?, esta expresión, y reemplazando los valores, no la tangente, sino que los seno y coseno, que es lo que figura acá en la ecuación, ¿cierto? Ahí, seno y coseno, lo reemplazamos acá, y ordenamos, igual como lo hicimos, nos queda, ¿cierto?, esta expresión. La deformación máxima es igual a epsilon sub x más y medio, más, menos pan mínimo, raíz cuadrada de epsilon sub x menos epsilon sub y medios al cuadrado, más tau x y medios y al cuadrado. ¿Ah? Y bueno, las mismas expresiones, ¿ya? O sea, podemos determinar la deformación. Pero lo interesante entonces es lo que le decía yo, bueno, ¿y cómo medimos esto? ¿Ah? Esto se mide mediante strain gauge, que son medidores de deformación, que son unas pequeñas tampillitas que son de resistencia eléctrica. ¿Ah? Ustedes saben que si tienen un conductor eléctrico y lo estiran, se alarga, aumenta la resistencia, ¿cierto?, de la resistencia eléctrica. Pero no solamente aumenta, sino que por Poisson disminuye la sección. Y ustedes saben que un conductor que le disminuye la sección también aumenta la resistencia eléctrica. O sea, ambos efectos no se contraponen, sino que se agregan. Entonces, ¿cierto? Al someterlo a una tracción, el conductor va a aumentar, ¿cierto?, la resistencia eléctrica, porque aumenta el camino por recorrer de los electrones y disminuye el espacio por donde deben transitar. ¿Ah? Entonces, midiendo ese efecto, el cambio de resistencia, nosotros podemos medir las deformaciones. Entonces tendríamos esto que así, midiendo el epsilon sub x, el epsilon sub y, el epsilon sub u, y conociendo el ángulo teta, podemos determinar todo lo que se nos ocurra ya con las expresiones, ¿cierto?, que hemos, no digo desarrollado, pero mostrado. ¿Ya? Entonces los strain gauge se colocan, jóvenes, de esta manera, ¿no?, para medir esto. Se pone un strain gauge en dirección X, ¿cierto? El otro en dirección Y, el otro en dirección U. Se empieza a deformar el elemento donde está pegado, empiezan a variar esta resistencia. Entonces, detectando la variación de la resistencia para este en X, para este en Y, para este en U, nosotros vamos a ser capaces de determinar la deformación, ¿cierto?, indirectamente a través de estos strain gauge. ¿Ya? Esa es la idea. Y claro, la expresión, ¿cierto?, se dieron cuenta que en esta expresión podríamos decir, ¿y qué ángulo nos conviene colocar en Y? Ya, en X, sí, está bien, pero ¿en qué ángulo nos conviene colocar esta, el U? Y si ustedes miran esta expresión, ustedes van a decir al tiro en qué ángulo conviene, ¿cierto? ¿Qué usan, jóvenes? ¿Qué ángulo es conveniente elegir? 45 grados. 45 grados, porque coseno 2 veces 45 grados es 0, entonces toda esta parte desaparece, ¿cierto? Coseno 90. Y acá el seno 2 veces 45, seno 90 es 1, por lo tanto esto queda así, no va sin nada. Entonces conviene elegir 45 grados, efectivamente, 45 grados. Entonces si nosotros lo colocamos 45 grados, se nos simplifica bastante la expresión. Si θ igual 45 grados, seno de 2 veces 45, seno 91 y coseno 90 es 0. Entonces esa expresión que está en amarillo nos queda así. Eso nomás.
Entonces, si medimos el épsilon sub u, el épsilon sub x y el épsilon sub y, y este ángulo es 45 grados, nos queda esta expresión. Por lo tanto, si conocemos esto, esto y esto, determinamos el gamma xy. Gamma xy va a ser igual, ¿cierto?, a 2 veces épsilon sub u menos épsilon sub x menos épsilon sub y. Determinado el gamma xy, determinamos el tau xy, que es igual a gamma xy multiplicado por g, y g sabemos que es igual a e partido por 2 por 1 más Poisson, pero diríamos que todo esto, ¿cierto?, 1 partido por esto, es igual a 5 treceavos, o sea que tau es igual a 5 treceavos, ¿cierto?, de qué cosa, de gamma xy, de gamma xy, multiplicado por gamma xy. ¿Ah? Ahí está. Entonces, como el sigma sub x ya sabíamos, lo habíamos visto en la sesión pasada, igual a e partido por 1 más Poisson al cuadrado, epsilon sub x más Poisson veces epsilon sub y, el sigma sub y igual a e partido por 1 menos Poisson al cuadrado por epsilon sub y más Poisson veces epsilon sub x, o sea, ya tenemos sigma sub x, sigma sub y tau xy solamente midiendo las deformaciones epsilon sub x, epsilon sub y epsilon sub u, y sabemos el ángulo este, ¿cierto? Y tomando esas 3 mediciones y conociendo las constantes elásticas, nosotros determinamos sigma sub x, sigma sub y, tau máximo, y con eso podemos meternos ya al círculo Moore, calcular sigma sub 1, sigma sub 2, tau máximo, en qué plano se produce. Eso es lo que es. Ahora, todavía la duda, y bueno, y las estampillitas estas, ¿cómo son tal como le dije, son resistencia eléctrica, llamados strain gauge, o sea, en castellano se llamaban cintas elastométricas, pero ese nombre, cinta elastométrica, tuvo el mismo final de balón pie, balón volea, balón cesto, ¿cierto? Que se mantuvieron los términos en inglés, ¿cierto? Y se utiliza entonces, ¿cierto?, la configuración, les dije yo, el llamado de Whiston, strain gauge. El strain gauge ahí tenemos uno, jóvenes. Esta es la estampillita que yo mostraba como un rectángulo nomás. Lo más importante es el conductor, pero necesitamos una hebra muy larga, entonces para que no ocurra eso, lo que se hace, jóvenes, son ese circuito impreso, esto está impreso, esto podría ser de aquí hasta acá, unos 10 milímetros, una cosa así puede ser, se hacen bastante pequeños. Y lo importante es el conductor, que es de Nicron o Constantin, que es un buen conductor, pero se está midiendo esto en esta dirección, y en esta dirección, si ustedes se fijan, ahí están los conductores, aquí entonces se suman, entonces si ustedes cuentan los hilitos que hay aquí, que es el conductor, ¿cierto?, los suman, ese es el largo del conductor. Y aquí esto que son los terminales, esto es para soldar, ¿ya? Y esto está dentro de un material especial de poliamida y otros materiales así, de manera que los elementos importantes aquí son el conductor, el material base para que no se desarme esta cuestión, que además esto debe ser, no debe ser higroscópico, ¿cierto?, para que no absorba humedad, porque cambia las condiciones, debe ser con una resistencia muy buena, un límite elástico que también ande cerca de esto, en fin. Y el otro elemento importante es el pegamento, y el pegamento es el cianoacrilato, esto es de la gotita, esto que se inventó con motivo de la cohetería, cuando empezaron la era, ¿cómo se llama? No digo interplanetaria todavía, porque voy a llegar a la luna nomás, pero cuando se empezaron a lanzar los cohetes y las naves, para volver a la Tierra, jóvenes, había que colocarle cerámica a la parte que golpeaba con la atmósfera, porque si no los astronautas morían achicharrados, ¿no? Y más de algunos tienen que haber fallecido, pero se quedan callados. Entonces, para que eso no ocurriera, le colocaban cerámica. Y esa es la parte que enfrentaba el fuerte roce con la atmósfera, que la cerámica. Y para pegar esta cerámica se empezaron a pegar con cianoacrilato. O sea que la cohetería nos entregó todas estas cuestiones que hoy en día los cianoacrilatos. Y eso, con eso se pega esto. Se pega. Entonces después hay que conectar esto. Esto es lo que se conecta, ¿cierto?, en configuración al puente de Whiston, ¿ya?
Ahí tenemos otra configuración que se fijan, esto es lo que queríamos. Mira, ahí está la dirección X, acá está la dirección Y y aquí está la dirección U. Y esto es lo que se llama, cuando viene ya así hecho entero, es lo que se llama una roseta. ¿Ya? Esta es una roseta. Entonces cada uno va con su puente de Wheaton para medir la deformación en X, en Y y en U. ¿Ya? Y el famoso puente de Wheaton es esta. Es la configuración llamada puente de Wheaton. Acá está. Esto es. El triangulito es el triangulito cuadrado, donde en esta rama está la resistencia 1, acá la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. Acá se le coloca la excitación eléctrica y acá se obtiene la señal. O sea, cuando se produce una diferencia potencial en esto, aparece la señal. Y esto es lo que se mide. Ahora, si ustedes se fijan, acá hay dos strain gauge que son activos. Este está directamente, aquí está la probeta, una pieza, ¿cierto?, donde se somete a tracción, por lo tanto, esta es tracción. Y este que está acá, aquí no hay esfuerzo, pero hay deformación, acá se achica. Entonces este se alarga y este se achica. Y aquí la configuración eléctrica, porque lo que se mide es la señal, es que cuando R1 es a R2, como R3 es a R4, la diferencia potencial acá es 0. Entonces, si por la deformación que tienen estos strain gauge, ¿cierto?, que están acá, van a cambiar la resistencia eléctrica de este y de este, se desbalancea el puente de Wheaton y empieza a aparecer la señal. Y esto es lo que se mide, jóvenes, ¿cierto?, para saber qué tanto se ha producido la deformación acá. Existe la relación entre el cambio de resistencia eléctrica y la deformación unitaria. Por lo tanto, estos strain gauge, el fabricante los vende y dice, esta es la constante del gauge, ¿ah?, para poder determinar entonces a través de la medición de la deformación, de la resistencia eléctrica, llegar a determinar la deformación unitaria. ¿Ya? Bueno, esta es una configuración, hay una donde tiene los 4 strain gauge activos, o a veces hay uno solo, un cuarto puente se llamaría según una pura rama, esta nomás activa, ¿cierto? Es la única que cambiaría por efecto de la deformación que experimenté, esto, la otra están quietitas, nadie las molesta. Y este es medio puente, porque hay dos, y el otro es full bridge, ¿cierto?, que son el puente completo. ¿Ya? Y esto se usa mucho hoy en día en la industria, bastante, para automatizar los procesos, en fin, para medir carga. De hecho, las celdas de carga, las máquinas de extracción ya traen esto arriba para medir cuál es la carga que se le está aplicando. Nuestra máquina de extracción, la Instron, tiene una celda de carga arriba, ¿cierto? Y las plazas de pesaje son donde ven los camiones, ¿cierto?, que se meten y van a cuánto es lo que en cada rueda. Tienen la plataforma esa, tiene debajo unos elementos que son de acero, que tienen pegados strain gauge, entonces cuando el camión se encarama arriba, ¿cierto?, comprime, deforma la celda de carga esta, y esto va a dar a la cabina, entonces el hombre sabe cuánto es lo que está cargando cada eje. ¿Ah? ¿Cómo se mide, por ejemplo, cuando entra algún producto como el cemento? El guardia lo que vigila es que el camión entre ya y tiene la carga, cuánto pesa, y después lo pesa cuando sale, pues no cuenta los sacos, sino que la pesa cuánto pesó, tanto, listo. Entonces ahí ya saben cuánto material está sacando. En la gran minería del cobre, las cintas, esas correas transportadoras, ¿cierto?, que son como de 1,5 metros de ancho, una cosa así, transportan el material, pero los viejos les pagan por los turnos, ¿cierto?, por la carga que han procesado. Entonces hay celdas de carga medidas, colocadas en las estaciones de polines, en una estación, de manera que se va pasando y van sumando, acá, y a lo largo del turno, ¿cierto?, ya saben cuánto material pasó. Las plantas termoeléctricas, que son a carbón, si todavía existen, ¿cierto? En Ventana era así, ventana 1, ventana 2, era a carbón finamente molido como polvo talco, ¿eh? Y ese es el que se inyectaba. Y bueno, la alimentación, ¿cierto?, a los molinos precisamente era de esta manera, va pasando la cinta, ¿cierto?, y van con celda de carga regulando que no se meta más carbón que el que debe, ni menos tampoco.
para que entre la dosis exacta. Y así se automatizan muchos procesos. Quizás ustedes han visto, jóvenes, cuando hablan del cobre, muestran lo que más espectacular, una especie de carrusel donde vienen los cucharones grandotes así de varias toneladas y lo vacían en unos moldes y van girando. Y así sacan las barras esas. ¿Ah? Entonces, claro, ustedes podrían colocar un viejo que estuviera con botones apretando ya, ahora levante la cuchara, que es una tremenda olla, y ahora que gira el carrusel, en fin, todo se va aspirando todos los gases, pero si no, también se puede automatizar. Y eso es lo que se hace hoy en día. Se llenó, llegó a la celda de carga, la deformó, la celda de carga activó para que se detuviera el motor, para que se levantara la cuchara y después para que girara el carrusel y viene el otro molde y así sucesivamente. Entonces se pueden controlar procesos, automatizar, en fin, se utiliza mucho en la industria moderna. Por eso que me he extendido, jóvenes, para explicar esto. Ahora, si ustedes quieren ver más sobre los strain gauge, en el apunte, en la parte de laboratorio, en medición de deformación, aparece mucho más que esto. Eso es, ¿ah? Eso es con respecto al strain gauge. Consulta, jóvenes. ¿No? Yo espero que se haya entendido. No, profe. ¿Ah? No, profe. Que se haya entendido, porque es interesante. ¿Ah? Ojalá ustedes después, seguramente en el ejercicio profesional, después se van a tener que meter en esto. ¿Ya? Bien, entonces está claro que a través de esta estampillita, ¿cierto? Llamada strain gauge, nosotros podemos obtener indirectamente la deformación, y teniendo las deformaciones, conociendo las constantes elásticas, elasticidad y Poisson, nosotros podemos determinar los esfuerzos donde se nos ocurra. Y lo más se nos ocurre, los más grandes y los más chicos. ¿Ah? Eso es, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, ya hemos visto esa parte, ahora vamos a ver la resolución, ya cómo se resuelven algunos problemas que son estáticamente indeterminados. ¿Ah? Aplicación de la ley de Hooke. Hay un ejercicio que me gusta bastante, por eso que lo coloqué acá. ¿Ah? Tenemos que el procedimiento, ¿cuál es? No es que esta sea una receta, ¿eh? Como de cocina. Uno dibuja el diagrama de cuerpo libre y plantea la ecuación de equilibrio para el sistema. Ya sabemos que si está estáticamente determinada, las ecuaciones de equilibrio no van a ser capaces de resolver el problema, ¿cierto? Eso está claro. ¿Por qué? Porque el número de incógnitas va a superar el número de ecuaciones independientes. Primero, entonces, hay que dibujar el diagrama de cuerpo libre y plantear las ecuaciones de equilibrio para el sistema. Hay que reconocer el sistema, un sistema así, porque no podemos llegar y plantear ecuaciones infinitamente. Cada sistema tiene un número limitado de ecuaciones independientes, ¿eh? No se puede más. Enumerar las incógnitas. Si el número de incógnitas supera el número de ecuaciones independientes, no podemos resolver el problema estáticamente, ¿cierto? Como en mecánica. No se puede. Entonces ahí, el número de ecuaciones de equilibrio independiente es superior al número de incógnitas, se le plantea entonces las ecuaciones, el número de ecuaciones de equilibrio independiente es superado por el número de incógnitas. Las incógnitas son más grandes que el número de ecuaciones, se debe plantear entonces las ecuaciones de ley de Hooke para cada elemento deformado, suponiendo que se deforman dentro del rango elástico, y la correspondiente ecuación geométrica de deformación. Siempre que hay deformación tiene que haber ecuaciones geométricas, que es lo que más les cuesta generalmente a los estudiantes, la ecuación geométrica. Hasta lograr un número de incógnitas de ecuaciones independientes planteadas, y ahí se obtienen los resultados. Ahí está listo, ya se acabó el problema, ¿cierto? Cuando el número de ecuaciones es igual que el número de incógnitas, o sea, independiente, ahí se acabó el problema. Lo único que habría que ver si no excede los límites elásticos, porque ahí ya estaríamos, ¿cierto? Suspendidos en el aire, ¿eh? O apoyados en el aire. ¿Ya? Esa es la idea, ese es el procedimiento. ¿Ya? Como se ha supuesto un comportamiento elástico del material, una vez determinados los valores, se debe verificar que no se supere el límite elástico de él, o sea, que queda trabajando dentro del rango elástico, donde existe la relación directa entre el esfuerzo y la deformación, ley de Hooke. ¿Cierto? Eso es. Y no es tan difícil, esto es ser metódico nomás. ¿Eh? Y saber también cuántas ecuaciones independientes podemos plantear. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos un caso, jóvenes, ¿cierto? Que es un caso cuando son dos barras las que sustentan el bloque homogéneo rígido totalmente, quiere decir que no se va a deformar. No hay ningún problema, es este caso.
Fíjense que aquí hay una barra cuyo peso conocemos, ¿cierto? Y si solamente estuviera suspendido por la barra A y la barra B, independiente de qué es lo que sea la barra A de cobre y la otra de acero, que esta es más larga que esta y que el diámetro de esta es más chico que este otro, en fin, independiente de eso, atentos jóvenes, si no existiese esto, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? La barra es homogénea, este es un peso que dice que está justo en el centro. Entonces, independiente del largo, el diámetro y de qué material es, les pregunto yo, ¿cuánto vale la tensión en la barra A y cuánto vale la tensión en la barra B? Rápidamente, porque es muy fácil. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Si no existe C, solamente está suspendida de A y de B, independiente de qué materiales A y B, independiente del largo que tenga A y el largo que tenga B, independiente del diámetro que tenga A y que tenga el diámetro que tenga B. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Deberían G valer lo medios mismo. ¿Cuánto? o podría valer, o sea, G medios. G medio. G medio. Y eso no necesitan venir a estudiar ingeniería para saberlo, eso se lo pueden preguntar a cualquier persona en la calle, qué sé yo, y le va a decir G medio para cada lado. Listo, eso, efectivamente. Cuando ustedes dicen eso, y las personas también que ustedes le preguntan, están resolviendo rápidamente, automáticamente están resolviendo dos ecuaciones, que es sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. Y eso al tiro, G medio, ¿cierto? Efectivamente, G medio. El problema se nos produce, claro, son dos incógnitas A y B, y son dos ecuaciones que podemos plantear. Una sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0 y la otra sumatoria de momento con respecto a cualquier punto igual a 0. Dos ecuaciones, dos incógnitas, sacado el problema, G medio. Pero si ahora le colocamos una tercera barra, jóvenes, atentos, ¿cierto? La barra C, nosotros tendríamos que como diagrama de cuerpo libre esto nos aparecería, ¿cierto? Que tenemos que todas las barras van a estar en tracción, el cuerpo es rígido, ¿cierto? Aquí está G, que es lo único que conocemos, pero tenemos como incógnita A, B y C. O sea, tenemos tres incógnitas, jóvenes, y solamente podemos plantear dos ecuaciones independientes, que son sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0 y sumatoria de momento con respecto a cualquier punto igual a 0. Hay dos ecuaciones independientes a un sistema de fuerzas paralelas coplanarias. Pero tenemos nuestra incógnita. No sabemos cuánto A, no sabemos cuánto vale B y no sabemos cuánto vale C. Sabemos que A más B más C debe ser igual que G, pero no sabemos cuánto vale cada una individualmente. Y no podemos sacarlo, y no se puede, y no se puede. Esos son los problemas que no son estáticamente indeterminados. Entonces aquí, joven, empieza a operar la parte que estamos viendo, resistencia a materiales, que si nosotros conocemos las características, el largo, el área, el modo de elasticidad, el sigma elástico, hasta dónde se comporta elásticamente, y el largo de B, la sección de B, el área, el modo de elasticidad, el límite elástico de B, ¿cierto? Y de C, se conoce el largo de C, la sección de C, el límite, el modo de elasticidad de C y el límite elástico de C. Si conocemos todos estos datos, nosotros podríamos plantear entonces, para cada una de estas barras, suponer que se formaron dentro del rango elástico, pues hay que comprobarlo. Entonces, ¿cierto? La barra A está sujeta, está soportando una fuerza de tracción A, la barra B está soportando una fuerza de tracción B, y la barra C está soportando una fuerza de tracción C. Entonces podríamos, a la ecuación de equilibrio mecánico, que son las dos esas, hacer una que sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0, y de aquí que A más B más C, ¿cierto? Tal como aparece aquí, menos G es igual a 0. Y la otra que es sumatorio de momento. Por ejemplo, momento con respecto a igual a 0 significa que C multiplicado por A minúscula, ahí está, más B multiplicado por A más B, ¿cierto? B multiplicado por A más B, y menos G multiplicado por A más B medios, ¿cierto? A más B medios por G, eso debe ser igual a 0. Momento con respecto a este punto igual a 0. Y esas son las únicas dos ecuaciones de equilibrio mecánico, son ecuaciones 1, 2 y son tres incógnitas, A, B y C. Estáticamente determinado, mecánicamente nos damos de baja, no somos capaces de resolver este problema, no se puede. Entonces ahora entramos, pero conocemos la relación, ¿cierto?, que puede existir entre cada barra
entre la fuerza que aplica a cada barra y la deformación. Y aplicamos ley de Hooke. Fíjense que ahí está, ¿ya? Cada una de las barras, ¿cierto?, se va a estirar, pero la barra A está sometida a la fuerza de atracción A, la barra B a la fuerza de atracción B y la barra C sometida a la fuerza de atracción C. Por lo tanto, nosotros podríamos suponer que esto se mueve dentro del rango elástico y diríamos entonces que la fuerza A es igual al módulo de elasticidad, ¿cierto?, en la ley de Hooke, módulo de elasticidad de A por la sección A dividido por el largo A y multiplicado por el delta L sub A. Acuérdense que esta es la constante resorte, ¿cierto? K, porque la fuerza es igual al K multiplicado por lo que se desplazó. Tendríamos una tercera ecuación. Diríamos que la cuarta es que la fuerza B es igual a E sub B por S sub B partido por el largo de B, ¿cierto?, multiplicado por el delta L sub B, lo que se deforma elásticamente B. Cuarta ecuación. Y la quinta sería, ¿cierto?, que C, la fuerza C, es igual a E sub C por S sub C dividido por L sub C multiplicado por el delta L sub C. Y hemos obtenido 3 nuevas ecuaciones, con las otras 2 son 5, ¿cierto? Son 5 ecuaciones, pero las incógnitas son A, B y C, delta L sub A, delta L sub B y delta L sub C. O sea, seguimos teniendo una incógnita más que la ecuación independiente. Pero tal como les dije yo en la sesión pasada, y lo dije ahora también, cuando hay deformación, ley de Hooke, qué sé yo, inevitablemente tienen que haber ecuaciones de formación elástica. Y eso es lo que nos falta, la ecuación geométrica, que son las que más les cuestan a los estudiantes. Por lo tanto, jóvenes, aquí despabilarse bien y bien atentos, ¿qué es lo que ocurre? Estas son las que más les cuestan en general a los estudiantes, y lo digo históricamente, o sea, siempre me doy cuenta que, y últimamente más, porque son menos adictos a la geometría. Entonces, está faltando una ecuación. Y esa sería la ecuación geométrica. Como dice que el bloque, jóvenes, es un bloque rígido, significa que es indeformable, estos 3 puntos que están aquí, este punto están en línea recta. Por el peso del cuerpo que está suspendido se estiran las 3 barras, se estiran acá, esto y esto, que es unitario, o sea, por unidad de largo. De manera, ¿cierto?, que nosotros diríamos que esta línea que está acá, esto va a bajar, va a estirar las 3 barras, se va a inclinar para allá o se va a inclinar para acá. Paralelo no va a bajar, ¿cierto?, porque tendría que ser una situación muy especial, ¿eh? Pero sí lo que tenemos claro, estos 3 puntos van a estar en línea recta. Los mismos 3 puntos que están acá, este y este, ya sea que la barra se incline para acá o se incline para acá, van a estar en línea recta. Y eso es lo interesante. Como el bloque es indeformable, ya podemos estudiarlo. Pues, ya, y si el bloque se deflecta, ya, ese es otro cuento, pero todavía no lo podemos resolver. Estamos pensando que el bloque es indeformable. Si es indeformable, entonces fíjense que se produce esto, ¿cierto? Esta deformación en línea recta. Quiero advertir algo, jóvenes, aquí está exageradamente la deformación por motivos didácticos, pero si uno lo mira se ve igual, se ve casi horizontal, no hay deformación. Esto para que no me reclamen que la hipotenusa no es igual que el cateto, aquí es igual. Esta hipotenusa que se ve aquí es igual que este cateto que está acá, porque la deformación es muy extremadamente pequeña, ¿ya? Eso es una de las cosas que tener en cuenta. Entonces, fíjense que aquí tenemos, jóvenes, en el trapecio no tenemos proporción, pero sí en un triángulo, aplicando el teorema de Tales. Si nosotros llegamos y tiramos una paralela aquí a la línea original antes de que se formara, nosotros tendríamos que esto que está aquí, atento a este cateto, es a este, como este que está aquí, este es a este. Eso es lo que se llama la función tangente del ángulo. Pero es el teorema de Tales. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Esto que está aquí es delta L sub C menos delta L sub A. Delta L sub C menos delta L sub A es esa A, que es la distancia que hay aquí, como
delta L sub B menos delta L sub A, que sería esto de aquí hasta acá, es A más B. Eso que está ahí. ¿Ah? ¿Fijan? Delta L sub C, tal como les dije yo recién, delta L sub C menos delta L sub A es esto que está aquí, eso. Esa A, como delta L sub B menos delta L sub A, esa A más B. Entonces aquí está nada menos que Tales de Mileto, y si ustedes se fijan, aquí no hemos agregado ninguna nueva incógnita, pero sí hemos agregado una nueva ecuación. Tenemos 6 incógnitas, son A, B, C, delta L sub A, delta L sub B, delta L sub C, y tenemos 6 ecuaciones, por lo tanto el problema matemáticamente está resuelto. Y aquí se resuelve cuánto vale A, B y C, y delta L sub A, delta L sub B y delta L sub C, y nosotros nos sacudimos las manos, guardamos los instrumentos y nos vamos. No. Hay que comprobar algo, jóvenes. ¿Qué hay que comprobar? ¿Está dentro del límite de deformación? Correcto, que ninguna de las barras haya sobrepasado el valor, ¿cierto?, de donde el límite elástico. Porque cuando nosotros hemos aplicado la ley de Hooke, hemos supuesto, ¿cierto?, que está dentro del rango elástico, que esto es una línea recta. Pero si sobrepasa el valor admisible de esfuerzo, o el valor no admisible, el valor de elástico, quiere decir que ya no corre la ecuación elástica de esa barra. Y hay que comprobarla. Con los valores que se obtienen, eso va a ser cierto solamente, sí, cierto, la ecuación geométrica de formación. Ahora hay 6 ecuaciones, 6 incógnitas, por lo tanto se acaba el problema matemáticamente, pero ahora nosotros, cierto, debemos comprobar que nadie sobrepasó el límite elástico. ¿Ah? Que es donde rige la ley de Hooke. Y empezamos. Digamos, eso que dijimos recién es cierto, siempre que el sigma sub A, que es igual a A partido por la fuerza A, partido por la sección transversal A sub A, sea menor que el sigma elástico de A. Sigma sub B es igual a la fuerza B partido por el área transversal de B, sea menor que el sigma elástico de B, que no se sobrepase el límite elástico. Y que, ¿cierto?, que sigma sub C es igual a la fuerza C determinada partido por la sección transversal a sub C, sea menor que el sigma elástico sub C. Menor, porque incluso ni siquiera igual, porque igual, ustedes saben, entra influencia y ya no corre la ley de Hooke. ¿Cierto? Y si realmente ocurre eso, quiere decir que está bien todo lo que calculamos. Pero si alguna de las barras, ¿cierto?, supera el límite elástico, por ejemplo, la C, quiere decir que la ecuación 5 no es válida, no corre la ley de Hooke, ¿cierto? Esta es la ecuación 5. Si determinamos que el valor de C, que es igual a la fuerza C, o sea, el sigma sub C, que es igual a la fuerza C partido, ¿cierto?, por el, o sea, no, comparado, partido por el área sub C, ese sub C, si eso es mayor que el límite elástico, no, que sí que no corre, y esta ecuación desaparece. Y no desaparece esa ecuación. O sea que otra vez quedamos con 6 incógnitas y 5 ecuaciones. Sí, pero no aparece un dato. Si C sobrepasó el límite elástico, no por mucho, claro, ¿cierto? Significa ser que C entra en fluencia, o sea que se deforma, pero ya no aumenta el esfuerzo, ¿cierto? Como sabemos que es el límite de fluencia. Entonces, ¿qué significa? El sigma sub C es igual al sigma elástico sub C, porque está en influencia, no sube ni baja, más o menos se mantiene. Por lo tanto, el valor de C ya no es incógnita. C va a ser igual, ¿cierto?, al sigma elástico de C multiplicado por el área. Esto es lo que ocurrió aquí, ¿cierto? Que ya esto no es incógnita, se superó y que no alcanza a llegar al endurecimiento. Supongamos que está todavía dentro, se puede formar, la otra se hace cargo, ¿cierto? Pero este ya no aguanta más esfuerzo y la otra están aguantando. Significa que el sigma sub C es igual al sigma elástico de C.
Y si es igual, entonces podemos determinar cuánto vale C. Vale el sigma elástico, que es dato del problema, multiplicado por el área. Y con esta ecuación entonces nosotros solucionamos y volvemos a calcular. Calculamos todo lo otro. Lógicamente que aquí el sigma sub A y el sigma sub B van a aumentar, ¿cierto? Y hay que volver a ver que no sobrepasen el valor del límite elástico. Y así, jóvenes, hemos aprendido que se puede resolver los problemas que estáticamente en mecánica eran indeterminados. Ahora, Profe, si entran dos barras de influencia, sonamos, ahí ya eso no se puede resolver. ¿Sí? profe, esa es el área transversal de C. Ese sub C, sí. Ah, que en algún momento le puse A sub C y otro S sub C. Sí, el área transversal. ¿Sí? ¿Está bien? Consulta, jóvenes. Es un problema interesante, a mí me gusta plantearlo y hay otros problemas que que son históricos. Ustedes, si su abuelito estudió ingeniería, qué sé yo, ¿y por qué estudiaste? ¿Por qué libro? El Timoshenko. Aparecían estos problemas. ¿Eh? Y este problema, no sé si este es el mismo que viene acá, ¿ya? Determinar la fuerza y los esfuerzos de cada tramo, el desplazamiento de ese. Ya, este es otro. El problema que le está diciendo es este. ¿Ah? No vamos a empezar a verlo ahora. Qué interesante. Aparece en todas partes. Es parecido al que vimos recién. Aquí tenemos dos barras que son iguales y hay una barra central. Entonces se tira con una fuerza P bajo, aquí carga esto. Además es que aquí tenemos, podríamos decir, dos incógnitas, si queremos, que es la fuerza esta igual que esta y la fuerza esta. Pero tenemos una sola ecuación, sumatoria de fuerza en esta dirección igual a cero. Lógicamente que horizontal también es cero, por eso que decimos que esta fuerza es igual que esta otra. ¿Ah? Entonces, tenemos, ¿cierto?, dos incógnitas y si nos existiera esta no tendríamos ningún problema. Entonces aquí, lógicamente, jóvenes, hay que aplicar el equilibrio mecánico, pero además ley de Hooke. ¿Ya? También al final uno termina, fíjese, porque lo que va a ocurrir es que esto se estire. ¿Eh? Ahí está el diagrama corpolígrafo de este nudo, la fuerza F1, este F1 y F0 y P, ¿cierto? Entonces ya estamos estáticamente determinados, sabemos que sumatoria de fuerza en dirección y igual a 0, por lo tanto F0 más 2 F1 coseno de beta, que es el ángulo que está acá, ese, y menos P igual a 0. Esa es la única ecuación. Pero tenemos dos incógnitas, F1 y F0. Entonces aquí ya tenemos que aplicar, ¿cierto? Ya le dije que la ecuación sumatoria en dirección X era igual a 0, significa que esta fuerza igual que esta otra, entonces ya lo sumí y le puse F1, ¿ya? Así que no contemos esa ecuación, porque ya está considerada. Y aquí había que plantear, claro que hay una deformación, pero ocurre esto, jóvenes. ¿Qué punto? Si estas dos barras son iguales, baja vertical para abajo. Si fuesen distintas, además de bajar, se mueve para el lado. ¿Cierto? Y aquí tenemos la deformación. Esto, si tiramos aquí una perpendicular para acá, esto es lo que se deforma en la barra 1, que es lo mismo que la otra, y esto es lo que se deformó en la barra del centro. Y aquí tenemos, ¿cierto?, que este ángulo es más chico que este. Entonces nos aparece, ¿cierto?, la relación, acá está por el coseno del ángulo, ¿cierto?, la relación entre las deformaciones. ¿Ah? Del 1, ¿cierto?, es igual a del 0 por coseno de beta. Pero este beta es más chico que este, se estiró. Entonces significa que tengo una nueva incógnita. Y aquí está, atento jóvenes, atento por favor a esta parte. Esto uno lo hace, pero extremadamente exagerado por motivos didácticos, para que se entienda. Pero en realidad en la práctica, ¿cierto?, la formación que hay mismo. Si ustedes se fijan en el modo de elasticidad, la 0,2,1 por 10 a la 6, ¿qué hay mismo? Entonces, si queda ahí mismo, el ángulo beta prima, llamémosla este que está más abusado, es igual que beta, exactamente igual, no hay problema. Entonces, esa es
aproximación, que es bastante buena, porque el ángulo es prácticamente el mismo. Entonces, esto que se ve aquí tan exagerado por motivos didácticos, al final se ve que queda casi el mismo. Entonces, ya teniendo el ángulo conocido, ¿cierto? Porque se conoce el ángulo, no hay problema en resolver este problema. Para acá. Porque aquí tenemos la relación. Entonces, ¿cierto? Conocido el delta 1, podemos saber cuánto vale el epsilon sub 1, y existe la relación con el esfuerzo. Así que se acabó el problema ya. Entonces, el mensaje, jóvenes, que hay que tener bastante cuidado con esto de las deformaciones. Yo la dibujo exagerada por motivos didácticos, los libros también. Incluso cuando yo les hablo del ensayo de tracción y les muestro, ¿cierto? Les muestro el diagrama. Aquí está el diagrama. Si esto tuviese escala realmente, jóvenes, la misma escala para el sigma que para el epsilon, acá, para el epsilon, no es es epsilon. Esto se vería prácticamente vertical. Se vería casi vertical. Comparado con todo esto, esto se vería vertical. ¿Ah? Pero por motivos didácticos, entonces uno le diría, claro, si se está estirando. Pero esto no es un chicle, es un material metálico, es acero, qué sé yo, donde la pendiente es muy grande, 2,1 por 10 a la 6. Entonces, eso es lo que tienen que pensar. Que las deformaciones son extremadamente pequeñas. Incluso eso ya lo hemos considerado antes. Cuando les mostraba esos rombos, qué sé yo, se consideraba que la deformación era prácticamente nada, para poder, se mantenía más o menos el mismo largo. Eso es lo que tiene interesante estos jóvenes, y no quiero que pierdan. Acá les voy a plantear este problema cuando nos lo vamos a resolver. Pero es un problema estáticamente indeterminado. Fíjense que aquí hay dos elementos que importan. Esta barra y este tubo. La barra y el tubo, que están unidos con esta pieza maciza, rígida, indeformable, C, y la barra está empotrada arriba en el techo y el tubo está apoyado abajo en el suelo. Con sus características, tienen su diámetro exterior, un diámetro interior, acá está el diámetro con su sección maciza, porque esta es una barra, y sus largos, ¿cierto? Y se sabe que este es acero y que este es latón, me parece, o bronce, una cosa así, que son casi iguales. Y aquí se le aplica una fuerza P. Se aplica una fuerza P. Ustedes pueden hacer el diagrama de cuerpo libre de todo el conjunto, o pueden hacer el diagrama de solamente esta pieza maciza. Se hace el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Aquí se sabe que la sección del acero es 33,6 milímetros cuadrados, o sea, todo eso que está en gris aquí, ¿cierto? Son 33,6 milímetros cuadrados. Claro. No, perdón, es 33,6 milímetros de diámetro. El signo del diámetro es eso. Y sabemos que el tubo de aluminio de 1400 milímetros cuadrados de sección es un material perfectamente elastoplástico, no es latón, es aluminio. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que el aluminio, el acero 2,1 por 10 elevado a 6 kilogramos fuerza partido por milímetro cuadrado. Y acá no nos entregan el del aluminio, pero nos entregan sí, ahí está. Dice que está calculado, porque nos entregan un monito. Ese, dicen que en el límite elástico del aluminio aquí, este es el valor del esfuerzo, este es el valor de la deformación, por lo tanto se calculó la pendiente acá abajo. El sigma dividido por el epsilon. 2600 partido por 35 por 10 a menos 4. ¿Ya? Ahí está. Entonces lo importante de estos jóvenes, claro, es absolutamente rígido C, y dice que la fuerza P son 14.000 kilogramos fuerza, 14 toneladas, y el sigma de A es 2.800 kilogramos fuerza partido por centímetros cuadrados del acero. Sigma elástico de A. Entonces con esto nosotros podemos plantear, ¿cierto? Tal como le dije, ahí se determinó el valor de la elasticidad del aluminio, que da 0,7 por 10 elevado a 6, correcto, o 7 por 10 a 5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y ya con esos valores nosotros planteamos, ¿cierto? El diagrama cuerpo libre de la pieza maciza. La pieza maciza se ve, ¿cierto? El tubo que está siendo cargado o empuja, una fuerza B.
la barra que está siendo traccionada tira, y aquí está la fuerza P que está aplicada abajo. Vean que mecánicamente hay una sola ecuación. Sumatoria fuerza en dirección Y igual a 0, y eso nos dice, ¿cierto?, que B más A más B menos P igual a 0. Y sabemos que eso ya no nos sirve solamente para determinar una ecuación, ¿no? Y ahí aplicamos la ley de Hooke. Ahí tenemos aquí el diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Perdón, no el diagrama, es la parte geométrica para ver la deformación. Esto es lo que se me pierde acá, ahí está. Esto permanece rígido, pero esto se estira desde aquí hasta acá, que es la barra de acero. O sea, está el delta L sub A, no de B. ¿Eh? ¿Ya? Pero lo mismo que se comprime B. Es lo mismo. Como esto es rígido, es lo mismo. Lo que se estira es lo mismo que se comprime B. ¿Ya? Lo que se comprime B, ¿cierto?, que sería ahí. ¿Ya? Es lo mismo delta L sub A que delta L sub B, estos son iguales. Además que nosotros podemos aplicar la ley de Hooke para cada uno de los elementos, ¿cierto? Primero calculamos las secciones, esa es la parte geométrica nomás, ¿cierto? También calculamos la sección del otro. No, el otro nos entrega la sección. Entonces decimos, ahí está la ecuación de equilibrio mecánico, la única, no hay otra, que A más B menos P igual a 0. Esa es una. La otra puede ser la ley de Hooke, para la fuerza A, la que está estirando la barra A, es igual a E sub A por S sub A, es la sección transversal partido por L sub A y multiplicado por delta L sub A, eso que se estiró acá. ¿Cierto? Y ahí los valores serían, ¿cierto?, reemplazándonos que en función del delta L sub A. Tercera ecuación, ley de Hooke para B, es que se achica. Pero la fuerza B va a ser igual a E sub B por la sección transversal partido por el largo de B multiplicado por lo que se deforma elásticamente B. Y esto reemplazado los valores, esto nos queda 207.984 por el delta L sub B, elástico. ¿Cierto? Pero aquí todavía estamos en déficit, porque tenemos AB, delta L sub E, delta L sub E. Entonces ahora falta la ecuación geométrica. ¿Quién me dice la ecuación geométrica, jóvenes? ¿Sí? Quizá aquí se puede ver mejor. Aquí. Y esto es absolutamente rígido. ¿Qué me pueden decir la relación que existe entre lo que se alarga la barra y lo que se comprime el tubo? Si sea absolutamente rígido. Lo que se alarga la barra y se comprime el tubo son iguales, ¿no? Son iguales. Y esa es la ecuación geométrica. Entonces, ¿cierto? Tendríamos que lo que se alarga efectivamente son iguales las deformaciones. Por lo tanto, ahí nosotros podemos determinar, ¿cierto?, cuánto vale el delta L, que es uno solo, delta L sub A igual que delta L sub B, igual que delta L nomás, ¿cierto? Y podemos determinar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale el sigma sub E y cuánto vale el sigma sub B. Y ahí el sigma sub A es 1245 y el otro es 211,6. Si lo comparamos, ¿cierto?, los límites elásticos, el acero dice que tiene un límite elástico, dice de 2800, por lo tanto no fue superado, y el límite elástico es de 2600. Ni 2800 ni 2600 fueron superados por los valores jóvenes, ¿cierto? A ver, 2000, la mitad menos. De manera que está bien, no han sobrepasado, está bien la ley de Hooke. En ambos casos no se superan los límites elásticos, por lo tanto los valores son válidos. Eso es lo que siempre hay que hacer. Este es un problema interesante, jóvenes, que tiene muchas variaciones. Entonces somos capaces ahora de resolver problemas que son estáticamente indeterminados, ¿cierto? Claro, aplicando las ecuaciones de equilibrio, que sabemos que no son lo suficiente, aplicando las ecuaciones de Hooke, pero inevitablemente la geometría. En este caso fue muy fácil la ecuación geométrica, no siempre así, ¿cierto? Dice, como era rígida la barra central, esa no se iba a deformar, por lo tanto lo que se estiraba B es lo mismo que se achicaba A.
Ahí está, pues, joven. ¿Ya? Llegamos hasta ahí por hoy y nos vemos el jueves. El jueves tenemos el certamen. ¿Ya? ¿Sí? Bien, pues, joven, ¿alguna consulta o ahí paramos? Con respecto a esto, profe, por ejemplo, los valores que teníamos al principio eran del ensayo de tracción, ¿no? Sí, correcto. Pero al estar uno de los dos en compresión, ¿los valores siguen siendo los mismos? O sea, ¿funcionando? Ya, tienes toda la razón. Normalmente en compresión soporta más. ¿Ah? Un poco más. ¿Ah? Así que no hay problema de tomar siempre en la práctica, a menos que te digan el valor, se toma nomás y lo mismo que la pendiente. La pendiente sigue la misma. ¿Ah? La pendiente va al lado positivo, ¿cierto? Sigma y epsilon positivo, igual que la pendiente para el lado negativo. Lo único que experimentalmente es difícil hacerlo de la misma manera. ¿Ah? No son iguales los ensayos de tracción que el ensayo de compresión. No es la misma probeta, son probetas distintas. ¿Ah? Y aparecen unos fenómenos que no, como el roce y otras cosas en el caso de compresión. Pero sí, el módulo de elasticidad es el mismo. Y el límite elástico en tracción, que es el único que se utiliza, normalmente en compresión es algo más grande. Pero a menos que se diga, se utiliza el mismo que en tracción. ¿Sí? Tienes razón y buena la pregunta. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Lo mismo también que los límites elásticos en cortadura, eso se lo dije en algún momento, que ustedes ven en las tablas, por ejemplo, cuando hablan del acero, la 37-24, ¿cierto? Saben que es 37 el límite, el máximo, y 24 el límite elástico, o sea, 24 kilos por milímetro cuadrado, vale decir 2.400 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Pero eso en tracción, y ustedes dicen, oiga, pero si este es un material dúctil, va a fallar por cortadura. Y sabemos, ¿cierto?, que la cortadura en realidad es la mitad, porque en tracción el círculo Mohr es para un puro lado nomás, desde cero a un puro lado. Y el radio, que corresponde al esfuerzo cortante máximo, es la mitad del diámetro, que es el sigma que uno obtiene por ejemplo, el A37-24, que son 2.400 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de límite elástico en tracción. Eso significa que en cortadura son 1.200, ¿cierto? Entonces el valor límite en cortadura es la mitad que el que aparece cuando uno habla del acero. El A52-34, allá se tiene 3.400, la mitad 1.700. 1.700 sería el valor, ¿cierto?, límite para la cortadura. ¿Ya? ¿Sí? Entonces la mitad. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Profe, ¿hasta qué materia entra en el certamen? Ya, la idea es que entrar hasta, ¿cómo se llama? La indeterminación estática, lo que hemos visto, pero estamos muy próximos no alcanzan ni siquiera a tener, así que difícilmente va a entrar esto. ¿Ah? ¿Eso no? Entonces, Yo creo que no. ¿estaría como hasta círculo de Mohr o...? No, parece que algo más de círculo Mohr. No entraría esto nomás. ¿Ah? Pero eso es solo ley de Hooke, o ¿no? puede entrar por un problema sencillo, cosa que pueden lucirse, ¿no? Sacar aplauso. Claro, esto puede ser, porque hay problemas aquí, uno puede encontrar problemas. Encontrar, no, yo los invento los problemas casi. Claro que me he dado cuenta que 100 años atrás ya los inventaron. Bastante complicado, ¿no? Serían problemas sencillos, cosas que pudieran aplicar. Encontrar elementos que están en tracción, elementos que están en cortadura. ¿Ah? Eso indudablemente. Círculo Mohr va a ir de todas maneras, ¿ah? De todas maneras determinar estado de esfuerzo. ¿Ya? Todavía no medio con strain gauge, porque todavía no tenemos la praxis, no hemos practicado esto. ¿Ah? ¿Sí? Pero eso va a estar. Tienen que ustedes saber sacar los estados de esfuerzo y llegarlo al círculo Mohr, encontrar los planos, que es la parte que me interesa en el círculo Mohr. ¿Ah? Eso tienen que saberlo hacer. ¿Ya? Elementos cargados en tracción, elementos cargados en cortadura, en cisalle. ¿Ah?
Entonces, por eso que le estoy hablando de cuál es el valor límite para la cortadura, ¿cierto? Ya, eso va a ir, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Y esto, a menos Sí, que sea profe. un problema sencillo, pero sí tienen que entender bien los conceptos. Aquí la parte geométrica es la más complicada. Siempre me he dado cuenta yo que donde se complican más los estudiantes es la parte geométrica. No tanto en este problema, que resultó muy simple, pero ya en este otro, en este ya la parte geométrica empieza a pasar en la cuenta. Este otro que está a continuación, que están los apuntes, no, esto ya es temperatura, esto no es nada, ni lo hemos visto. ¿Estamos bien? Ya, jóvenes. Hasta ahí llegaremos por hoy. Nos vemos entonces el jueves. ¿Ya? Hasta luego, muchachos. Chao, profe. Chao, chao.